Nunca pensé que un pedazo de concreto frente a mi casa se convertiría en un campo de batalla. Pero ahí estaba yo, parado en la puerta de mi casa, viendo cómo se lo llevaban esposado. Los vecinos salían de sus casas con los ojos como platos. Las patrullas tenían las luces encendidas, reflejándose en los charcos que había dejado la lluvia de la noche anterior. Y todo por un auto. Un maldito auto que él insistía en estacionar exactamente donde no debía. Lo vi bajar la cabeza mientras uno de los oficiales le ponía la mano en la nuca para meterlo en el asiento trasero. Su esposa lloraba en la banqueta, agarrada del brazo de doña Lupita, la vecina de enfrente. Algunos grababan con el celular, otros solo miraban en silencio, con esa mezcla de asombro y morbo que aparece cuando algo grave pasa en el barrio. Y yo seguía ahí parado, sintiendo cómo el corazón me latía fuerte en el pecho, tratando de procesar que todo esto había empezado por algo tan estúpido, tan insignificante. Porque así es como empiezan las cosas, con un detalle pequeño, una incomodidad que ignoras la primera vez, un abuso menor que dejas pasar porque no quieres problemas, pero entonces vuelve a pasar, y otra vez, y otra, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás viviendo tranquilo en tu propia casa, ya no estás cómodo en tu propio barrio. Y cuando te atreves a decir algo, cuando finalmente pones un límite, es cuando descubres de lo que la gente es capaz. Nadie imagina que un conflicto de estacionamiento pueda terminar con la policía tocando tu puerta a las 6 de la mañana. Nadie cree que un vecino con el que apenas cruzas el saludo pueda convertirse en tu peor enemiga. Pero yo lo viví. Y lo que descubrí en el camino fue mucho peor de lo que cualquiera podría imaginar. Ahora, mientras escribo esto, todavía siento el peso de esos meses. El barrio ya no es el mismo. Las conversaciones en la tienda de la esquina cambiaron. La forma en que nos miramos cuando sacamos la basura ya no es casual. Porque todos sabemos lo que pasó. Todos vieron hasta dónde puede llegar la obsesión de una persona cuando siente que le quitaste algo que considera suyo. Aunque ese algo nunca fue suyo para empezar. Y lo peor es que todo esto pudo evitarse. Si él hubiera escuchado, si hubiera respetado, si hubiera entendido que la calle no es de nadie, pero tampoco es para hacer lo que te dé la gana. Pero no. Él eligió otro camino. Y ese camino lo llevó directamente a las consecuencias que nunca creyó que enfrentaría. Porque la gente como él siempre piensa que puede salirse con la suya. Siempre cree que nadie se va a atrever a ponerle un alto. Hasta que alguien lo hace. Antes de seguir, si alguna vez tuviste un vecino que te hizo la vida imposible, suscríbete al canal, porque aquí contamos historias del barrio como esta todo el tiempo. Esto no es ficción, es la realidad que muchos vivimos y que pocos se atreven a contar. Y esta historia, créeme, apenas está comenzando. Pero para entender cómo llegamos hasta ese punto, tengo que llevarte al principio. Al día en que todo empezó. Cuando todavía creía que se trataba de un simple malentendido. Cuando todavía pensaba que las cosas se podían resolver con una conversación civilizada. Porque esa fue mi primera equivocación. Asumir que estaba tratando con alguien razonable. ¿Alguna vez te has sentido impotente en tu propia casa? ¿Alguna vez has tenido que morderte la lengua una y otra vez mientras alguien abusa de tu paciencia, solo porque vive al lado y no quieres conflictos? Entonces, vas a entender exactamente lo que pasó aquí. Este barrio es de esos donde todos nos conocemos. No de nombre completo, ni de historia de vida, pero sí de vista, de saludo, de esas conversaciones cortas cuando coincides en la tienda o cuando riegas las plantas en la tarde. Es un barrio tranquilo, de casas sencillas, calles angostas y árboles viejos que dan sombra en las aceras. La gente trabaja, llega cansada, cena y duerme.
Los fines de semana se escucha música, los niños juegan en la calle, y si hay una fiesta, todos sabemos de quién es porque el sonido se escucha desde 3 cuadras. Yo llevo viviendo aquí casi 10 años. Mi casa es pequeña, pero es mía. La compré con los ahorros de años de trabajo. No es una mansión, pero tiene todo lo que necesito. Un cuarto, una sala, un patio pequeño donde a veces me siento a tomar café por las mañanas. Y enfrente, justo del otro lado de la calle, está la casa de él, del vecino. El mismo que ahora ya no está. Cuando se mudó hace como 2 años, todo parecía normal. Era un tipo de unos 40 y tantos, casado, sin hijos. Trabajaba en algo relacionado con ventas, porque siempre andaba con camisa y pantalón de vestir. Su esposa era callada. Casi nunca la veías fuera de la casa. Al principio nos saludábamos con la cabeza. Nada más. Yo no soy de andar haciendo amistad con todos. Prefiero mi paz. Y él tampoco parecía muy sociable. El problema empezó con algo tan tonto que casi me da risa recordarlo ahora. Aunque en ese momento no fue gracioso para nada. Resulta que el tipo tenía un auto viejo, un sedán café medio destartalado que ocupaba bastante espacio. Y por alguna razón, decidió que el mejor lugar para estacionarlo no era frente a su casa, sino frente a la mía. Exactamente frente a mi puerta. La primera vez que lo vi ahí, no le di importancia. Pensé que tal vez tenía visitas o que estaba haciendo algo en su cochera. Pero al día siguiente seguía ahí. Y al otro día también. Una semana completa con ese auto ocupando todo el espacio frente a mi casa. Y lo curioso es que frente a su casa no había nada. El espacio estaba completamente libre. Miguel. Así me llamo, por si te lo preguntabas. Y soy de los que prefieren evitar problemas antes que buscarlos. Así que las primeras semanas solo lo dejé pasar. Me decía a mí mismo que la calle es pública, que técnicamente él no estaba haciendo nada ilegal. Pero la incomodidad estaba ahí. Cada vez que llegaba del trabajo y veía ese auto frente a mi casa, sentía una molestia pequeña pero constante. Como una piedrita en el zapato que no te deja caminar bien. Lo que más me molestaba no era el auto en sí, sino la actitud. Porque él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Lo veía llegar, estacionar el auto justo ahí, y luego cruzar la calle hacia su casa sin siquiera voltear. Como si fuera lo más normal del mundo. Como si yo no existiera. Y eso, más que el auto, era lo que empezaba a molestarme. La falta de consideración. El mensaje implícito de hago lo que quiero y no me importa lo que pienses. El barrio seguía su rutina normal. Don Pedro seguía vendiendo tamales en la esquina todas las mañanas. Los niños de la cuadra seguían jugando fútbol con una pelota medio desinflada. Doña Lupita seguía chismeando con quien se dejara en la tienda. Y yo seguía llegando a mi casa para encontrarme con ese maldito autocafé estacionado frente a mi puerta. Si esta historia ya te atrapó, deja tu like. Eso ayuda muchísimo a que más personas encuentren estas crónicas del barrio. Porque lo que viene es cuando todo empezó a cambiar. Cuando me di cuenta de que esto no era solo un tema de estacionamiento. Era algo mucho más profundo y mucho más peligroso. Todo cambió un sábado por la tarde. Yo había salido temprano a hacer unas compras y cuando regresé, como a eso de las 4, ahí estaba el auto. Pero esta vez había algo diferente. Mi hermano había venido a visitarme y tuvo que estacionarse 3 casas más abajo porque no había espacio frente a la mía. Y eso me hizo enojar. No era solo mi incomodidad ya. Era que ahora estaba afectando a otras personas. Decidí que ya era momento de hablar. Nada agresivo. Solo una conversación de vecino a vecino. Crucé la calle y toqué a su puerta. Esperé como 1 minuto. Escuchaba el sonido de la televisión adentro, así que sabía que estaba en casa. Volví a tocar. Y ahí fue cuando abrió la puerta. Me miró con esa expresión de fastidio, como si lo estuviera molestando en medio de algo importante.
Le dije, con la mejor actitud que pude, que si podía estacionar su auto frente a su casa en lugar de frente a la mía, que no era por ser conflictivo, pero que a veces recibía visitas y el espacio me hacía falta. Esperaba una disculpa, o al menos un sí, no hay problema. Pero su respuesta me dejó helado. Se quedó mirándome unos segundos y luego dijo, con una tranquilidad que me puso la piel de gallina: «La calle es de todos. Yo puedo estacionar donde quiera». Y cerró la puerta. Así nomás, sin más explicación, sin siquiera considerar lo que le estaba pidiendo. Me quedé ahí parado como idiota, sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza. No era solo el rechazo, era la forma, la frialdad, la arrogancia, como si yo no tuviera derecho ni siquiera a pedirle un favor, como si mi incomodidad no significara nada para él. Volví a mi casa tratando de calmarme. Mi hermano me preguntó qué había pasado, y cuando se lo conté, me dijo que lo dejara así, que no valía la pena pelear por eso, y tenía razón, en teoría. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. Ya no era solo molestia, era indignación. Porque uno puede aguantar muchas cosas en la vida, pero cuando alguien te trata como si fueras invisible, cuando alguien te deja claro que tus límites no le importan, ahí es cuando empiezas a plantearte hasta dónde estás dispuesto a llegar. Los días siguientes fueron raros. El auto seguía ahí, por supuesto, pero ahora yo lo miraba diferente. Ya no era solo un coche estacionado, era un mensaje, una declaración de poder, una forma de decirme, yo mando aquí y tú no puedes hacer nada. Y lo peor es que en cierta forma tenía razón, porque legalmente él no estaba cometiendo ningún delito. La calle es pública. No hay leyes que digan que tienes que estacionarte frente a tu propia casa. Pero entonces empezaron a pasar cosas extrañas. Pequeñas cosas que al principio pensé que eran coincidencia. Una mañana encontré mi bote de basura tirado en la calle, con la bolsa rota y todo el contenido desparramado. Otra vez, alguien rayó mi portón con una llave. Nada muy grave, solo una línea larga y profunda que me costó como 500 pesos arreglar. Y una noche, escuché ruidos afuera de mi casa como a las 2 de la mañana. Cuando me asomé, no vi nada. Solo el autocafé ahí estacionado y las luces de su casa apagadas. Empecé a preguntarme si estaba volviéndome paranoico, si mi mente estaba conectando cosas que no tenían relación. Pero la sensación de incomodidad crecía. Ya no solo era molestia por el auto, era una sensación de que algo más estaba pasando, de que él estaba haciendo algo a propósito, de que esto era más que un simple desacuerdo entre vecinos. Hablé con doña Lupita una tarde, mientras ella barría su banqueta. Le comenté lo del auto y ella me dijo que ya se había dado cuenta, que varios vecinos lo habían notado, pero cuando le pregunté si sabía algo más del tipo, se puso rara. Me dijo que mejor no me metiera en problemas, que ella había escuchado cosas, y cuando le pregunté qué cosas, solo negó con la cabeza y se metió a su casa. Eso me dejó aún más inquieto. ¿Alguna vez te pasó algo parecido con un vecino? Cuéntamelo en los comentarios. Porque lo que yo estaba viviendo era solo el principio. Lo que vino después me demostró que a veces las personas más peligrosas son las que viven más cerca de ti, las que conocen tus rutinas, las que saben cuándo sales y cuándo regresas, las que pueden hacerte daño sin que nadie sospeche. Las semanas pasaron y la situación se puso peor. Ya no era solo el auto. Empezaron a pasar cosas que no podía ignorar. Una tarde llegué del trabajo y encontré que alguien había vaciado aceite de motor en la entrada de mi casa. Un charco negro y espeso que tuve que limpiar con tierra y detergente. Otra vez, cortaron las plantas del jardín pequeño que tengo al frente. No todas, solo las más bonitas, las que más trabajo me habían costado cuidar. Y lo más inquietante, empecé a notar que él me observaba.
Cuando salía de mi casa por las mañanas, a veces lo veía asomado en su ventana, mirando. Cuando regresaba por las noches, su sombra se movía detrás de las cortinas. No era coincidencia, era vigilancia. Y eso ya no era normal. Eso ya era acoso. Intenté reportarlo con la policía local. Fui a la delegación y les conté todo. El auto, las cosas que habían pasado en mi casa, la sensación de que me estaba vigilando. Pero lo único que me dijeron fue que sin pruebas no podían hacer nada, que el auto estacionado en la calle era legal, que los daños a mi propiedad no tenían evidencia de quién los había causado, y que sentirse observado no era un delito. Me dieron un número de reporte y me dijeron que documentara todo. Pero básicamente me mandaron a la chingada. Ahí fue cuando entendí que estaba solo en esto, que nadie iba a ayudarme, que si quería que esto parara, tendría que hacer algo yo mismo. Y esa fue la primera vez que se me cruzó por la cabeza la idea. Esa idea peligrosa que al principio rechazas, pero que poco a poco empieza a tener sentido. La idea de tomar justicia por tu propia mano. Hablé con algunos vecinos. Don Pedro me dijo que él también había tenido problemas con ese tipo, que una vez le había reclamado por estacionarse en su rampa de discapacitados y el tipo le había dicho que se fuera a la verga. Literalmente. Doña Carmelita, la de la tienda, me contó que la esposa del tipo había ido a comprar una vez con un moretón en el brazo, y que cuando le preguntó qué le había pasado, ella solo bajó la mirada y se fue sin decir nada. De repente, la imagen que tenía de mi vecino empezó a cambiar. Ya no era solo un tipo desconsiderado, era alguien violento, alguien con problemas serios. Y yo, sin querer, me había convertido en su objetivo, porque en su mente retorcida, yo lo había desafiado. Yo me había atrevido a pedirle algo, y eso lo hacía sentir que tenía que ponerme en mi lugar. Pero lo que él no sabía es que yo también tengo límites, y que cuando esos límites se cruzan, soy capaz de cosas que nunca pensé que haría. Porque la desesperación te lleva a lugares oscuros, te hace ver opciones que en circunstancias normales rechazarías sin pensarlo. Y yo ya estaba en ese punto. Ya estaba pensando en cómo resolver esto de una forma definitiva. Si estas historias del barrio te sorprenden, suscríbete, porque cada semana traigo nuevas crónicas como esta. Historias reales de gente común que se enfrenta a situaciones imposibles. Y esta, créeme, está a punto de dar un giro que nadie esperaba. Todo cambió una noche de jueves. Yo había salido a comprar unas cosas a la tienda de la esquina, y cuando regresaba, escuché voces fuertes viniendo de la casa de enfrente. Eran él y su esposa. Estaban discutiendo, y no era una discusión normal, eran gritos, palabras que ni siquiera quiero repetir. Ella lloraba, él gritaba cada vez más fuerte, y luego escuché un golpe, un ruido seco que me hizo detenerme en seco. Me quedé parado en la calle, sin saber qué hacer. ¿Llamaba a la policía? ¿Tocaba la puerta? Me hacía como que no había escuchado nada. En ese momento, la puerta de su casa se abrió de golpe, y ella salió corriendo. Tenía el labio sangrando. Las lágrimas le corrían por la cara, y cuando me vio ahí parado, me miró con una mezcla de vergüenza y desesperación que nunca voy a olvidar. Se quedó parada en la banqueta, temblando. Yo me acerqué y le pregunté si estaba bien. Pregunta estúpida. Obviamente no estaba bien, pero no sabía qué más decir. Ella solo negó con la cabeza y me dijo que no me metiera, que las cosas con su esposo eran complicadas, que él tenía problemas, pero que no era mala persona. Todas las excusas típicas que da alguien que vive en una relación violenta. Le dije que podía llamar a la policía, que no tenía que aguantar eso. Pero ella me dijo que no, que eso solo empeoraría las cosas, que él ya había tenido problemas con la ley antes
y que si volvían a arrestarlo, la situación se pondría peor. Y ahí fue cuando entendí todo. Este tipo ya tenía antecedentes. Ya había estado en problemas con la policía. Y probablemente esa era la razón por la que actuaba como actuaba. Porque sabía que estaba en la cuerda floja. Y cualquier cosa que lo hiciera ver mal podía mandarlo directo de regreso a donde había estado antes. La esposa se secó las lágrimas y volvió a entrar a la casa. Yo me quedé ahí parado, procesando lo que acababa de ver. Y de repente, todo empezó a tener sentido. El auto estacionado frente a mi casa no era casualidad. Era una forma de provocarme, de ver hasta dónde podía empujarme antes de que yo reaccionara. Porque si yo hacía algo, si yo explotaba y lo confrontaba físicamente, él tendría la excusa perfecta. Tendría un testigo. Tendría una víctima. Y yo sería el malo de la historia. Esa noche no pude dormir. Me la pasé pensando en todo. En la esposa con el labio sangrando. En los daños a mi casa. En el auto estacionado ahí, como un recordatorio constante de que él mandaba, y yo no podía hacer nada. Y fue cuando se me ocurrió la idea. La única forma de salir de esto sin caer en su juego. Al día siguiente fui a la ferretería y compré una cámara de seguridad. Una de esas que se conectan al Wi-Fi y que graban todo el tiempo. La instalé discretamente en la parte de arriba de mi puerta, con el lente apuntando hacia la calle. Si él iba a seguir haciendo cosas, al menos ahora tendría pruebas. Pero lo que no imaginaba es que esa cámara iba a capturar algo mucho peor de lo que esperaba. Pasaron 3 días sin que pasara nada extraño. Pero la madrugada del cuarto día, como a las 3 de la mañana, la cámara detectó movimiento y me mandó una alerta al celular. Me desperté sobresaltado y revisé la grabación en vivo. Y lo que vi me heló la sangre. Ahí estaba él, vestido de negro, acercándose a mi casa con algo en la mano. Algo que brillaba con la luz de los postes de la calle. Era un bote. Un bote de lo que después confirmé que era gasolina. Dime en los comentarios qué crees que va a pasar ahora. Siempre leo lo que opinan. Porque lo que pasó después es algo que nunca imaginé que viviría. Y lo que descubrí después fue aún peor. No lo pensé 2 veces. Agarré mi celular y marqué a la policía. Les dije que había un intruso en mi propiedad, que lo tenía todo grabado, que venía con gasolina. La operadora me dijo que no saliera de mi casa, que las patrullas ya venían en camino. Pero yo no podía quedarme ahí sin hacer nada. No podía dejar que este tipo le prendiera fuego a mi casa como si nada. Salí por la puerta trasera y me asomé con cuidado. Lo vi parado frente a mi casa, mirando hacia las ventanas, como calculando su próximo movimiento. Tenía el bote de gasolina en una mano y con la otra estaba sacando algo del bolsillo. Un encendedor. El hijo de puta realmente lo iba a hacer. Realmente iba a prenderle fuego a mi casa. Y probablemente conmigo adentro. Justo en ese momento, las sirenas de las patrullas empezaron a escucharse a lo lejos. Él volteó hacia el sonido, con los ojos como platos. Soltó el bote de gasolina y empezó a correr hacia su casa. Pero ya era tarde. Las patrullas llegaron en menos de 30 segundos y lo interceptaron antes de que pudiera entrar. Lo tiraron al piso. Lo esposaron. Y todo mientras yo grababa desde mi celular como respaldo adicional. Los policías revisaron el bote. Confirmaron que era gasolina. Revisaron las grabaciones de mi cámara y vieron todo. No solo el intento de esa noche, también vieron grabaciones de las noches anteriores, de él acercándose a mi casa, de él tirando mi basura, de él rayando mi portón, de él cortando mis plantas. Todo estaba ahí, todas las pruebas que necesitaba, y él no podía negarlo. Cuando lo metieron a la patrulla, nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y en sus ojos vi algo que me dio escalofríos. No era arrepentimiento, era odio puro.
como si yo fuera el culpable de su situación, como si yo lo hubiera obligado a hacer lo que hizo. Esa mirada me dejó claro que si hubiera tenido la oportunidad, realmente me habría quemado vivo sin pensarlo dos veces. Su esposa salió de la casa llorando. Esta vez no por los golpes, sino por ver a su marido siendo arrestado. Pero cuando uno de los oficiales le explicó lo que había pasado, lo que él había intentado hacer, su expresión cambió. Ya no era tristeza, era horror, como si finalmente se diera cuenta del monstruo con el que había estado viviendo todos estos años. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, declaraciones y papeleo. Me enteré de que él ya tenía antecedentes por violencia doméstica y amenazas, que había cumplido 6 meses de cárcel 2 años antes, y que estaba en libertad condicional. Lo que intentó hacer esa noche violó directamente los términos de su libertad. Así que no solo lo acusaron de intento de incendio premeditado, sino que también lo mandaron de regreso a cumplir el resto de su condena anterior. En total, iba a pasar los próximos 8 años en prisión. La esposa se mudó una semana después. Antes de irse, vino a mi casa para hablar. Me agradeció. Me dijo que aunque no lo pareciera, lo que había pasado la había liberado. Que ella nunca había tenido el valor de denunciarlo. Que vivía con miedo todos los días. Pero que ahora, por fin, podía empezar una vida nueva. Me dio un abrazo y se fue. Nunca la volví a ver. El barrio entero se enteró de lo que había pasado. Durante semanas fue el único tema de conversación. Algunos me veían como un héroe. Otros decían que yo había provocado todo por meterme con el auto. Pero la verdad es que yo no hice nada más que defenderme. Nada más que proteger lo que era mío. Y poner un límite claro a alguien que no respetaba límites. Si te gustan estas historias donde la verdad sale a la luz y por fin se hace justicia, suscríbete al canal ahora mismo. Porque esto es lo que pasa en el barrio. Esto es lo que nadie cuenta. Y estas son las historias que necesitan ser escuchadas. Han pasado 6 meses desde esa noche. El autocafé ya no está. La casa de enfrente está vacía, con un letrero de renta que nadie parece interesado en contestar. Supongo que la historia ya corrió por todo el barrio, y nadie quiere vivir ahí. Yo sigo en mi casa, tranquilo, finalmente en paz. La cámara de seguridad sigue instalada. Ya es parte de mi rutina revisar las grabaciones de vez en cuando. No porque espere que pase algo, sino porque me da tranquilidad saber que si algo pasa, tengo forma de demostrarlo. Esa lección me quedó clara. En este mundo ya no puedes confiar solo en tu palabra. Necesitas pruebas. Necesitas respaldo. Doña Lupita me saludó el otro día y me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que mejor que nunca. Y era verdad. Porque aunque lo que pasó fue horrible, también me enseñó algo importante. Me enseñó que no puedes quedarte callado cuando alguien abusa de ti, que no puedes dejar que el miedo te paralice, y que a veces hacer lo correcto implica riesgos, pero vale la pena. El barrio volvió a su rutina. Don Pedro sigue vendiendo tamales. Los niños siguen jugando en la calle. La vida continúa como siempre. Pero algo cambió. Ahora cuando hay un conflicto entre vecinos, la gente lo piensa 2 veces antes de dejar que escale. Porque todos vieron lo que puede pasar cuando alguien cruza la línea. Y nadie quiere terminar como él. Nadie quiere terminar perdiendo todo por orgullo y arrogancia. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si yo no hubiera instalado esa cámara? Si él hubiera logrado su objetivo. Si mi casa hubiera quedado en cenizas. Si yo hubiera quedado en cenizas. Y me da escalofríos pensar que estuve tan cerca. Que la línea entre estar aquí contando esta historia y ser una noticia más en el periódico fue tan delgada. Pero estoy aquí. Estoy vivo. Y él está donde debe estar. Pagando por lo que hizo. Y aunque suene duro,
No siento lástima por él. Siento lástima por su esposa, que tuvo que vivir años con ese infierno. Siento lástima por las personas que seguramente sufrieron sus abusos antes que yo. Pero por él no siento nada, porque él eligió ese camino. Nadie lo obligó. Él decidió que su ego era más importante que la seguridad de otras personas, y ahora está pagando el precio. Esta historia me cambió. Me hizo ver que en cualquier barrio, en cualquier calle, hay conflictos ocultos. Hay gente sufriendo en silencio. Hay abusos que nadie denuncia porque tienen miedo o porque piensan que nadie les va a creer. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que aprender a poner límites, a defendernos sin violencia, pero con firmeza, y a no permitir que nadie nos quite la paz que tanto trabajo nos costó construir. Ahora, cuando veo el espacio vacío frente a mi casa, donde antes estaba ese auto café que me hacía hervir la sangre, siento alivio. Siento que recuperé algo que era mío. No solo el espacio físico, sino mi tranquilidad, mi derecho a vivir sin miedo. Y eso no tiene precio. Si disfrutaste esta crónica, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué parte te sorprendió más. Tu apoyo me ayuda a seguir contando las historias ocultas del barrio, las historias que todos vivimos pero que pocos se atreven a compartir. Porque al final, esto no es solo mi historia, es la historia de miles de personas que han tenido que enfrentarse a vecinos problemáticos, a abusos diarios, a situaciones que nunca imaginaron vivir. Y si algo aprendí de todo esto, es que no estamos solos, que hay más gente pasando por lo mismo. Y que cuando contamos estas historias, cuando las sacamos a la luz, les damos voz a todos los que siguen sufriendo en silencio. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima Crónica del Barrio. Y recuerda, a veces el vecino más peligroso es el que vive más cerca.